siempre primero. Amigos de 6 a 9, buenos días, ¿cómo están? Esta mañana, para la entrevista política, estamos con Fernando Tuesta. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal, Mario? Él, entre otras cosas, y lo que es relevante para esta entrevista, fue hasta hace poco presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Fernando, has publicado hoy día un artículo en El Comercio, en la página de opinión del Comercio, que dice: démosle una oportunidad a la reforma. A la paz. Sí, claro, suena a John Lennon, Give Peace a Chance, efectivamente. Eso está en el trasfondo, sí. Sí. Bueno, pero, claro, cuando Lennon saca esa canción es en el contexto de la guerra de Vietnam. Así es. Hay una guerra también a la que tú te estás refiriendo con démosle una oportunidad a la reforma. Así es, sí. Aunque sea una pregunta relativamente retórica, ¿cuál es esa guerra? Entre los poderes, obviamente, ¿no? La reforma está en medio de este fuego graneado entre el gobierno y el Congreso, el Ejecutivo con el Parlamento nuevamente. Se ha reavivado y entonces la reforma, por ejemplo, para sectores en el Parlamento aparece como la reforma, por ejemplo, del Ejecutivo, ¿no? Y entonces ya no se discute el contenido, sino el enfrentamiento es importante en sí mismo. Sí. ¿Y por qué crees tú que se ha reavivado? No se ha reavivado a partir de la reforma. No. Yo sé que la reforma es uno de los escenarios donde se libre esa batalla. Así es. La Comisión de Defensa, la interpelación a la ministra de Educación, todo eso de ahí forma parte de ese mismo reavivamiento. Yo no creo que esto dejó de serlo, digo el enfrentamiento, sino que, obviamente, así como la última encuesta de Datum confirma lo que otras habían señalado, es decir, el descenso de la aprobación presidencial. Sí. Esto obviamente da fortaleza al Parlamento en relación pues a que el del frente va teniendo menos posibilidades o en todo caso es más vulnerable, ¿no? ¿Y se envalentona, digamos, el otro sector? ¿O? Ciertamente, además porque yo creo que a diferencia de muchos que consideraban, por ejemplo, que el fujimorismo había perdido el control del Parlamento, esto no es así. Claramente se va a ver en la elección de la mesa directiva y de la misma manera creo entrarán en juego otra serie de intereses cruzados a 2 años de la elección del 2021. Bien, pero entonces se ha reavivado este combate y una de las víctimas del combate puede ser la reforma política. ¿Es un clamor en medio de la desesperanza? O sea, ¿ya tienes tú la impresión de que lo más probable es que esto no prospere? Bueno, yo creo que hay que tener esperanza. Con las fechas, estamos hablando hay que tener para esperanza. Que funcione en el 2021. Sí, si no, esperanza, lógico. Imagínate el Liverpool, si no, y el Tottenham. Ajá, pero está en esa situación de jugarse en la extensión. Estamos ya en un momento en donde creo que las alarmas se encienden, ¿no? Por una sencilla razón, el 15 de junio es el último plazo para aprobar en primera legislatura lo que concierne a reforma constitucional. Es cierto que se puede primera votación, porque esto tiene que votarse 2 veces para que luego opere. Porque pasado este año ya no es posible, como hemos comentado varias veces, hacer modificaciones en la regla de juego, ¿no? Entonces, creo que además por el camino que se está siguiendo en la Comisión de Constitución, yo lo veo complicado, no solamente por el método, sino por los plazos. Es decir, el cronograma que se ha realizado lleva a no privilegiar determinados núcleos esenciales de la reforma, que además, como señaló en el artículo, en el caso del informe, tienen un sentido integral. Ese es el otro asunto, porque llamas tú la atención acerca del hecho de que no cualquier modificación a las reglas de juego es una reforma. La reforma es un todo en el que las partes, y precisamente el todo, tienen que guardar una relación, de manera que retirar esto e insertar esto otro va a producir más un Frankenstein que una, por ejemplo, reforma de otra naturaleza. Si decimos no más firmas para la inscripción, sino militancia,
ahí donde se abre un poco la puerta para la inscripción, esta tiene un sentido luego en elecciones internas, que a su vez está relacionado con el proyecto de financiamiento. Es decir, hay un todo integrado. En cambio, si es que tú colocas los proyectos de ley separados en el tiempo y no le das, o mejor dicho, le quitas ese sentido integral. Entonces, también lo señalamos, no es que el informe esté escrito sobre piedra, pero entonces que a partir de él se trabaja o se presenta otro alternativo, el cual también se puede discutir. Pero además el nuestro parte de un diagnóstico. El diagnóstico ubica esos núcleos centrales de la reforma y a partir de allí se determinan medidas que se plasman en 12 proyectos. Entonces esta metodología de trabajo no tiene en otro proyecto esa misma mirada, ¿no? Y entonces ese es un problema. El segundo problema es el tiempo. Pero incluso, digamos, llegado el momento, acá el punto central que señala el artículo es la necesidad de un acuerdo político. O sea, es imposible, allí donde hay muchos actores que tienen, así como señalo, capacidad de acordar, tienen también una capacidad de bloquear. Sí. Entonces tienen que estar allí en la foto, digamos, todos estos actores principales. Hasta ahora, cada uno ha estado en su rincón del box y las invocaciones que pueden hacerse de esquina a esquina son insuficientes, ¿no? Así todo, hay aspectos del planteamiento inicial respecto a los cuales la comisión o los ex integrantes de la comisión parecerían ya efectivamente haber perdido la esperanza para esta vez. La bicameralidad es uno de ellos. Ciertamente, mientras el tiempo se estrecha, medidas como esta que requieren un tiempo más de discusión parecen por lo menos bastante limitados. En ese caso, ¿sí se puede retirar un elemento y la reforma continúa? Mira, el Ejecutivo envía 12 proyectos. Sí. El equivalente al de la bicameralidad señala una serie de medidas, pero en el Parlamento unicameral. Siguen siendo 12. O sea, no es que sea un proyecto menos, sino ese proyecto le han cambiado algunos otros elementos, porque no solamente el diseño. Pero con ese cambio todo sigue siendo una reforma o son medidas aisladas. No, sigue siendo, porque todavía mantiene una serie de medidas, aunque le quita obviamente, digamos, un elemento sustantivo. Ahora bien, desde el Congreso se señala que de todas maneras se va a discutir la bicameralidad. Lo que están esperando, creo yo, dicen, es un mejor momento. Pero para estas cosas nunca hay un buen momento. Hay un buen momento, sí. Y si es que no hay nunca un buen momento, preferiría discutirlo desde ahora. En todo caso, nosotros hemos entregado este informe, el gobierno ha hecho suyo la mayoría, pero cualquier bancada puede asumirlo también. Esto no es por nada imposible o prohibido, restrictivo de ninguna manera. ¿Tienes la impresión de que algunos de los proyectos son menos apetecibles que otros para determinado grupo o determinado sector del Congreso? Es decir, si bien esto se inscribe dentro del enésimo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, hay también dentro de los 12 proyectos alguno, como por ejemplo el de la inmunidad, que produce particular resistencia. Sí, creo que el de inmunidad es uno en el que creo que asume el Parlamento que pues una daga puesta por el Ejecutivo, ¿no? Pero hay una forma de enfrentar la reforma que creo que, pese a que se dice, se siente de otra manera. Es decir, por ejemplo, en el de bicameralidad u otros, decimos las relaciones ejecutivo-legislativo, eso opera a partir del 2021. Era claramente con la intención de no incidir en las relaciones de fuerza en general entre ejecutivo y legislativo. Dice en el proyecto a partir del 2021. Y lo toman como si este proyecto fuera para pasado mañana, exigencia inmediata, ¿no? Es difícil además para las bancadas ubicarse en un escenario distinto al que es ahora,
Por ejemplo, se habla de El gobierno. único tiempo en el que existe la política es el presente. El presente, y es un presente que se va a mantener. Por ejemplo, se dice el Parlamento y creen que es este Parlamento. Se dice el Ejecutivo. Por ejemplo, en el proyecto en donde se señala que la elección parlamentaria debe ser en la fecha de la segunda vuelta. Se dice, es que Vizcarra quiere tal cosa. Pero Vizcarra no va a ser un actor, claro. Ni va a estar, ni va a candidatear, ni va a ser en consecuencia presidente a partir del 2021. Pero dice, no, pero va a tentar la reelección. En el informe claramente se estipula que ningún presidente, sea por elección o sea por sucesión, puede ser candidato del 2021. Entonces, la aprobación de esas reglas de juego para el 21 sería, al contrario, un reforzamiento de aquello que los preocupa. Así es. Entonces, una prevención contra aquello que los preocupa. Lo que pasa es que de verdad no se han leído el informe. Y de verdad se están, en algunos casos, peleando contra molinos de viento. Porque han escuchado a algunos que a su vez, de manera prejuiciosa, han logrado situar algunas ideas fuerzas, ¿no? El gobierno quiere tal cosa u otra, ¿no? Y en realidad la mayoría de las reformas es a partir del 2021 en adelante. Sí. Eso es lo importante. Pero estamos hablando solamente de la resistencia, digamos, un escenario de conflicto entre el Ejecutivo y parte del Legislativo, y hemos hablado solamente de cómo ha reaccionado el Legislativo. Ha habido también una provocación de parte del Ejecutivo, la manera de impulsar estas reformas y decir que si no se ponen encima de la ruma de proyectos, en fin, se está... Mire, yo creo, lo hemos dicho desde el inicio, sí. Esto necesitaba un acuerdo político. Entonces se ha perdido tiempo. No ha hecho su parte el Ejecutivo. No, de ninguna manera, yo no creo que ha hecho su parte. Esto de dejar simplemente el proyecto y luego decir es necesario acelerar, es asumido obviamente por el Parlamento como, digamos, una presión indebida. Solamente escuchan es necesario acelerar. Es necesario acelerar. Pero yo creo que hay responsabilidades de ambos lados, pero de la misma manera son ellos los únicos que pueden llevar adelante... las dos partes. Las dos partes. Sí. No creo que una de las partes pueda llevar adelante. Como señalo, muchos actores tienen capacidad de bloqueo. Imagínate, en la Comisión de Constitución puede existir en la Presidencia del Congreso, puede existir en el Ejecutivo, porque finalmente van a ir a parar allí los proyectos, los puede observar, por ejemplo, ¿no? Entonces, es necesario, repito, dejar de hacer invocaciones genéricas para sentarse a decir, bueno, ¿qué hacemos con la reforma? ¿Y todo esto antes del 15 de junio? Todo esto antes del 15 de junio. Mientras más pronto, obviamente, mejor. Pero hay que ser claro, si es que no se hace pronto, ¿cuándo se va a hacer? Y las reglas de juego tienen que ser para el 2021. O nos van a dejar un país con reglas de juego las mismas que han permitido, han viabilizado, canalizado lo que tenemos. Entonces, yo creo que sí es necesario tomar atención de estas luces de alarma, que creo que es imprescindible tomarlas en cuenta, ¿no? La situación política hizo que la reforma del sistema de justicia, mal que bien, saliera adelante sin que el choque entre el Ejecutivo y el Legislativo hubiese escampado del todo. ¿Ves tú un escenario similar posible aquí, o el hecho de que la fuerza política, la aprobación del presidente Vizcarra venga en caída, hace que eso no pueda ocurrir una vez más? La reforma judicial el año pasado está acompañada efectivamente de una alta aprobación del presidente y y una opinión pública sumamente avasalladora, encrispada contra lo que estaba ocurriendo. Eso facilita un poco. Pero además acá no es el mismo escenario, sino que encima tú tienes que una reforma política involucra directamente a ellos. O sea, no hay otra reforma más cercana que la reforma política en relación a los congresistas. Y en general, te digo, acá y en otras partes, suele tomarse esto siempre con un sentido mucho más conservador. Algo así como, prefiero estas reglas que conozco las malas conocidas que por las buenas por conocer. Así es.
Lo otro, no sé cuál va a ser los efectos que vaya a producir, perdemos el control, en fin. Hay siempre un sentimiento conservador, qué duda cabe. Ok, pero lo que te preguntaba es si tú ves posible que, habida cuenta de alguna presión de la opinión pública o lo que fuese, se solucione esto antes del 15 de junio sin que se haya solucionado el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo que incluso en este nivel de tensión y de desconfianzas mutuas, creo que es posible. Además, si esto no es así, ¿qué otro camino? ¿Qué otro camino? No hay otro camino. Yo no veo otro camino viable, no veo otro camino en donde se pueda llevar adelante la reforma, que por lo demás, incluso en el hipotético caso, que a partir de ese cronograma se aprueben leyes que modifiquen artículos de la ley de organizaciones políticas, como la ley orgánica de elecciones. Nuevamente, no se trata de modificaciones de ley. Han habido, por ejemplo, en la ley de organizaciones políticas ya se han modificado más de la mitad de sus artículos hace tiempo y no ha producido ningún efecto ni relevante y menos duradero. La presidencia del Congreso, el presidente del Congreso. Ese es otro tema, pues. Ese es otro tema. ¿Cuál es el otro tema? ¿Cuál es la actitud que tiene en medio de este conflicto? Porque creo que eso es, por lo menos muchas bancadas, muchos candidatos están mirando también cómo llegar en buen pie a esa elección de julio, cuando Así se produzca la elección de la presidencia del Congreso por un año, sí. Entonces ven en su desempeño méritos hacia la opinión pública y méritos al interior en, digamos, coaliciones probables a partir de... Sobre todo al interior, porque los que votan son los congresistas, no la opinión pública. También quieren una imagen. Exactamente. Reputación, imagen, en fin, ¿no? Y esto, claro, en medio de la discusión de la reforma, no ayuda, pero bueno, es, como dirían, es lo que hay. Es lo que hay, y lo que hay en este momento se inclina hacia uno de los dos lados del... Ahora tiene una mayor, obviamente... Pulseo, digamos. En este momento creo que un mayor peso lo tiene sin duda el Parlamento, ¿no? Sin duda el Parlamento. En la actitud del presidente del Congreso, de Salaverry. No, me refiero, básicamente... A eso me refería, sí. No, yo creo que básicamente en la Comisión de Constitución y donde están obviamente representados los grupos parlamentarios y que pueden sacar adelante esta discusión, llevarla al Pleno, pero para llevarla al Pleno requieren del presidente del Congreso. Claro. Y si se aprueba, requieren la aprobación del presidente de la República. Por eso en esta cadena de responsabilidades no queda otra posibilidad que un acuerdo político. Que estén todos de acuerdo. Así es. Sí. Muy bien, gracias a Fernando gracias por esta conversación. Ya nos vemos mañana aquí de 6 a 9.